Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a este nuevo seminario online que damos desde Suministros Orduña ya desde hace bastante tiempo. En primer lugar, daros las gracias a todos los asistentes a este seminario. El tema que vamos a tratar hoy queremos hacer una presentación de una nueva solución de Grundfos en bombas de presión, presentando la nueva escala 2. Y para eso hemos querido invitar a Ignacio Bernués, que pertenece al servicio técnico de Grundfos, que es quien nos va a hacer un poco la presentación y quien contestará a cualquiera de las preguntas que tengáis. Dentro de las herramientas tenéis la posibilidad de hacer mediante el chat, hacer las preguntas que queráis plantear y bueno, os contestaremos en la medida de lo posible pues a cada pregunta. El horario estimado un poco del seminario online es de 30 minutos, con lo cual intentaremos acabar hacia la 1:30 o 2 menos 25. Y nada, simplemente pues animaros a que participéis de este seminario online y que podamos aclarar todas las preguntas que podáis tener. En principio, por mi parte, simplemente deciros que la solución de grupo de presión con escala 2, con la bomba escala 2 de Grundfos, es un nuevo sistema en el cual estamos, bueno, por parte de Grundfos más que orgullosos de esta nueva evolución de los grupos de presión. Desde Orduña os los hemos querido presentar como una aplicación muy importante en todos aquellos soluciones de fotovoltaica aislada donde tenéis segundas residencias o incluso primeras residencias en los que los grupos de presión antiguos tienen unas debilidades que hablaremos con Ignacio y que la nueva solución de escala 2 está muy por delante de cualquier otra solución existente hasta ahora en el mercado. Sin más, paso a presentar, le paso la palabra a Ignacio Bernués para que nos haga esta pequeña presentación del nuevo bombeo. Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Como ha dicho Pablo, os vamos a presentar un producto que creo que, aunque no es específico para sistemas fotovoltaicos ni mucho menos, sí nos aporta una buena solución, digamos, para este tipo de instalaciones en las que no disponemos de una red eléctrica fija. Básicamente esto es un grupo de presión compacto y es ultra silencioso. Ahora vamos a ir viendo poquito a poco desgranando todas las características de este nuevo equipo, que creo que os puede venir muy bien a todos vosotros. En principio, lo que ha intentado Grundfos es darnos la posibilidad de tener ese grupo de presión que nos va a facilitar tener la vivienda con una red presurizada como si fuera cualquier red enganchada a un suministro convencional del canal o del suministrador que fuese, con un bajo nivel de ruido. Esto lo vamos a ver también debido a que la bomba no lleva ningún tipo de ventilación como llevaría cualquier motor convencional, su ventilador y demás, sino que esta bomba, la ventilación, o en este caso mejor dicho la refrigeración, la hace internamente a través del propio agua que está recirculando. Vamos a ver también que es muy compacto y muy fácil de instalar. Otra de las cosas importantes que ha hecho Grundfos
para el lanzamiento de este equipo es hacernos o darnos una garantía de 5 años frente a todo defecto de producción o defecto de fabricación. Creo que esto también avala un poco lo que significaría este equipo en el sistema de bombeo actual, puesto que Grundfos ha depositado una gran confianza en el equipo y es total y absolutamente diseño Grundfos. Como podéis ver, es un diseño que, como siempre, Grundfos no deja indiferente a nadie. Siempre, bueno, puede haber detractores, puede haber gente que le guste, que no le guste, pero sí que es cierto que es un diseño que no habréis visto absolutamente a ningún otro fabricante. Dicho esto, vamos a ver un poco lo que sería el pasado de los sistemas de bombeo, el presente o el futuro. En el pasado, bueno, pues tenemos en la parte izquierda de la pantalla que eran los grupos de presión, pues con calderines grandísimos. Esos calderines no llevaban ningún tipo de membrana ni nada y se llevaban unos inyectores que cada vez que arrancaba y paraba la bomba, bueno, pues metían aire a ese calderín para conseguir bueno, mantener esa burbuja de aire en el interior del calderín. En el presente esos calderines están casi totalmente en desuso, salvo excepciones contadas en las que esos calderines tengan que ser demasiado grandes y todavía se sigan utilizando inyectores, y ahora ya pues lo que se utilizan son depósitos de membrana. Esto sería ya el presente, depósitos de membrana y presostatos. Aquí, digamos, podríamos también en el presente introducir entre medias del presente y este futuro, podríamos introducir lo que sería también las bombas con los controles electrónicos, es decir, el press control, el control press o como lo queramos llamar en cada caso de cada fabricante. Esa parte, digamos, aquí no está reflejada, pero eso también formaría parte del presente. Y un poco el futuro, hacia donde se tiende o tiende el sistema de bombeo, es hacia lo que representa este tipo de producto, la escala 2. Es decir, hacia sistemas total y absolutamente eficientes y hacia un ahorro importante de energía que en el caso, y ahí es donde sí entráis vosotros a formar parte de esto, en el caso sobre todo de los sistemas fotovoltaicos esto es importantísimo, ese ahorro de energía, así como las arrancadas suaves también que nos puede producir este tipo de bombas, que lo que hacen es integrar en su interior un sistema con variador de velocidad. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ya a ver las aplicaciones distintas de este tipo de bomba. Este tipo de bomba podríamos, ya os he comentado así, de momento, de que la bomba lleva integrado en el interior un variador de velocidad. El variador de velocidad lo que nos va a hacer o permitir es que, aparte de conseguir una arrancada progresiva, que esto es muy importante en los sistemas fotovoltaicos, esos picos de corriente que nos meten en las arrancadas cualquier motor convencional y que normalmente nos podría llegar a bloquear nuestro inversor, en el caso de la escala desaparecen al llevar ese variador de velocidad. Otra cosa buena, y como siempre os voy a ir traspolando, digamos, el tema de la fotovoltaica con lo que sería la bomba en sí, puesto que no está diseñada específicamente para sistemas fotovoltaicos, sino que realmente, bueno, pues es un sistema de presión constante, un grupo de presión constante. Entonces, debido a esto, tenemos aquí estos dibujos, en este caso el de la izquierda, vemos que podríamos, por ejemplo, conectar la bomba directamente, en el caso de una vivienda aislada, directamente a una red de suministro. Esto, según el Código Técnico de Edificación, con este tipo de sistemas de bombas con variador de velocidad, esto está permitido. Es decir, legalmente no nos podrían decir que no podríamos meter directamente la bomba a la red
aspirando de la red. Es decir, nos ahorraríamos en este caso incluso el depósito intermedio. Sé que la mayoría de vosotros esto nunca lo vais a hacer a lo mejor, pero bueno, en alguna de vuestras aplicaciones igual sí se os puede dar el caso de que necesitéis realmente poner esta bomba en red. O imaginaros el caso en el que tenemos una edificación en la que hay varias alturas y bueno, pues en la planta baja tenemos una presión poco menos que aceptable, en la primera más menos, en la segunda ya casi nunca y en la tercera sería casi imposible. Entonces el de la tercera planta pues difícilmente podría meter ahí algún tipo de depósito o similar. ¿Cómo lo puede solucionar esto? Pues directamente enganchando en la red y metiendo la bomba dentro de su vivienda, con lo cual sin necesidad de ese depósito intermedio lo podría hacer siempre, legalmente además, como estamos hablando, con el código técnico de edificación en la mano. Ahora ya pasaríamos un poco a vuestras aplicaciones quizá solares más concretas, que podría ser desde un tanque sobreelevado, que sería el siguiente caso, desde un tanque sobreelevado, con lo cual la bomba siempre estaría en carga y bueno, pues lo único que daría es una presión suficiente pues para que cuando abramos un grifo tengamos el agua con esa presión, poder poner lavadoras, tener un calentador y en fin, incluso que las calderas pudieran funcionar y demás. Esto es un sistema en definitiva que se podría hacer cualquier tipo de bomba y también lo bueno que tiene esta bomba es que puede ser o puede funcionar como un grupo en aspiración, ¿vale? Es decir, podemos no solamente estar en carga, como era el caso de arriba, sino ahora podemos ver en la parte inferior que ese grupo también puede funcionar como grupo aspirando, por ejemplo, de un depósito. Imaginaros, por ejemplo, en esa finca o esa vivienda aislada, que incluso es tan ecológica que tiene a lo mejor una recuperación de aguas pluviales. Ese agua pluvial va a un depósito y podríamos utilizar incluso ese depósito para reciclar ese agua y meterlo en nuestra propia red de agua de la vivienda. Y por último ya digamos que sería la aspiración de un pozo abierto, de hasta 8 metros de profundidad, que eso sería lo máximo que es capaz de aspirarnos esta bomba. Y en ese caso, bueno, pues lógicamente lo único que sabemos que tenemos la limitación máxima de esos 8 metros de profundidad, que es lo máximo que nos va a permitir aspirar la bomba. Entonces, perdón. ¿Para qué está pensado básicamente esto? Este producto básicamente está pensado para edificación residencial. Edificación residencial significa pues prácticamente el 90 y tantos % de la vivienda que tenemos. Ahora bien, aunque en vuestro caso quizá esté más a una segunda vivienda aislada o algo de este tipo, normalmente en esos casos también la gente suele ser bastante responsable con el tema del uso no solo de la electricidad, puesto que la van a tener racionada, sino incluso también del agua. Entonces en esos casos creo que también puede venir bastante bien. Con esto quiero decir que no es una bomba específicamente pensada a lo mejor para poder mantener unos sistemas de riego, por ejemplo, con aspersión o demás, debido a que tampoco los caudales y alturas manométricas que es capaz de desarrollar a lo mejor no son lo más indicado. Está pensado, pues como podéis ver, para un máximo de 3 alturas y un máximo de 8 puntos de consumo. Esto sería más o menos para lo que está pensado, que es lo que hablamos, el 90 y tantos % de la vivienda residencial. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre este sistema y un sistema que todos ya conocéis a lo mejor, que sería una bomba con un control press, un press control o un sistema electrónico de arranque de la bomba, sería esto. Es decir, nosotros cuando arrancamos cuando el press control nos arranca la bomba porque hemos abierto un grifo, tendríamos el caso inicial
este, es decir, tendríamos que la bomba arranca a todo o nada, es decir, arranca al 100%, la presión que da es el máximo que ella es capaz de dar y el suministro tiene esa máxima presión que esa bomba es capaz de darnos. Ahora bien, si el suministro resulta que abrimos un segundo grifo, tendríamos este segundo caso, en el que la presión que nos da la bomba, lógicamente al estar al 100%, esa presión se dividiría entre esas dos tomas. De la misma forma, podría ocurrir si abriéramos una tercera toma, nos ocurriría la misma. Esa presión se dividiría entre esos tres. En este caso, con nuestra escala, lo que hacemos es justamente lo contrario, es decir, si abrimos una toma, el grifo nos va a salir una cantidad de agua acorde a la presión que nosotros tengamos regulada y lo que va a hacer es ponerse, por ejemplo, al 25%, imaginemos, en la velocidad. Si abriéramos una segunda toma, a lo mejor se nos va a poner al 35, al 40%. Si abriéramos una tercera, se nos va a poner a lo mejor al 50 o al 55 aproximadamente. Y así sucesivamente hasta llegar al caudal máximo que la bomba es capaz de darnos. Entonces, lo que va a hacer la bomba es siempre mantenernos una presión constante en la descarga, como podemos ver aquí, independientemente de si tenemos abiertos un grifo o tres. Lo que significa también que para vosotros, de cara a vuestras instalaciones fotovoltaicas, es muy interesante estos sistemas con variador de velocidad, puesto que no siempre tenemos por qué, no solamente ya tenemos la parte buena del arranque, que tenemos un arranque progresivo, sino que además tenemos la parte buena de que la bomba, digamos, no tiene por qué consumir siempre el 100% de su intensidad máxima, sino que en función de la demanda que tengamos, pues así va a tener una potencia de consumo u otra. Pudiendo llegar al máximo, en este caso, esta bomba consume 550 vatios máximo. Como vemos también, si tuviéramos esta bomba, digamos, puesta en red directamente, la entrada que tendríamos sería, por ejemplo, esta, una entrada en la que vemos unas fluctuaciones en la presión de red, dependiendo a lo mejor de si hay más usuarios en la red o no, y nosotros al otro lado de la bomba lo que tendríamos sería, lógicamente, nuestra presión constante, puesto que la bomba va regulando esa velocidad para subir y bajar la presión en cada momento y conseguir que a la salida la presión sea siempre la misma. ¿Qué conseguimos con esto también? Pues bien, con esto también tenemos que lo bueno que tiene este producto es que lleva todo integrado en una forma muy compacta. Lleva integrado los sensores, en este caso un sensor de presión, el control de la bomba también está integrado y el variador de frecuencia también lo lleva en su interior, de una forma, como decimos, muy compacta. Importante también es el tema del confort debido al sonido, lo que hablábamos antes al principio, es decir, es una bomba que al no estar refrigerada por aire como cualquier motor convencional, sino que va refrigerada por el propio agua que circula a través de ella, como vamos a ver más adelante en alguna diapositiva, pues lógicamente esto la confiere, digamos, el motor está encapsulado ahí, encerrado, y no transmite, digamos, ese sonido al exterior, al aire. Con lo cual, el ruido al final se reduce hasta esos 47 decibelios que, como podéis ver ahí, comparados con un cortacésped, el tráfico pesado o incluso hasta una conversación telefónica, que son 57 decibelios, estaríamos hablando que puede ser incluso hasta por debajo de un lavavajillas moderno que estaría en torno a los 48 decibelios. Quiere decirse, si aguantamos en nuestras cocinas un lavavajillas funcionando, creo que podríamos aguantar perfectamente también una bomba de este tipo como grupo de presión sin ningún tipo de problema.
eso suele ser otra de las causas que achaca a mucha gente a que, digamos, como falta de confort a la hora de tener que poner un grupo dentro de su casa, de su vivienda, debido a que el ruido que hace, y sobre todo cuando son bombas incluso autoaspirantes, más todavía, pues es demasiado elevado. En este caso, esta bomba, el ruido, como veis, es muy contenido, con lo cual, gracias a esto, creo que se puede soportar perfectamente el montaje en el interior de una vivienda. Es más, esto nos permite, como podéis ver aquí en esta siguiente diapositiva también, el poderla montar sin ningún tipo de problema, incluso dentro de un armario, en este caso, por ejemplo, debajo del fregadero. De esa forma, la bomba queda perfectamente disimulada e incluso, bueno, pues todavía reduciríamos más el ruido al estar ahí metida dentro de ese armario. Bien, la bomba realmente prácticamente viene para desembalar y usar al instante sin tener que hacer grandes cuestiones o grandes cosas. La bomba viene, de principio, viene con 2 metros de cable, y con su propia clavija, una clavija Suco, perfectamente con su toma de tierra para poderla enchufar, y no existe ninguna otra complicación a la hora de hacer ese tipo de instalación por la parte eléctrica. Y por la parte de lo que serían las conexiones hidráulicas son de tipo flexible. Con esto queremos decir que lo que son tanto esta como esta conexión llevan una semiesfera en la parte posterior, de forma que nos permiten una inclinación de 5 grados hacia cualquier lado, ¿vale? Y con eso podríamos todavía solucionar una falta de espacio en la que a lo mejor si la tubería no es una tubería flexible, pues realmente pudiera ocasionarnos una mala instalación, esa falta de movilidad. En este caso, esas tomas son movibles, como decimos, entre 5 grados. Llevamos también unos orificios de ventilación que van aquí en la parte inferior, en la base, unos orificios de ventilación que no son, como dice ahí, orificios de ventilación, no de refrigeración del motor, ¿vale? Esta bomba es una bomba que, debido a su IP, nos permite incluso el montaje en exterior. Esto significa que, bueno, pues la bomba, para que no pueda ser, bueno, nos permite el montaje en exterior o incluso en sitios en los que pueda haber condensación y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que para evitar que esa condensación se forme en el interior del motor, mejor dicho, no del motor, sino de lo que sería la parte electrónica de la bomba, es decir, donde va la placa electrónica y demás, para que se nos forme ahí, para evitar que se nos forme ahí esa condensación, tenemos estos orificios de ventilación en la parte inferior, en la base, que van tanto en un lado de la bomba como en el contrario, en la base, van esos orificios. De forma que se produce una corriente de aire y esa corriente de aire evita que pueda haber condensación dentro de lo que sería la placa electrónica de la bomba, que va justo debajo de la botonera. Entonces, también lleva en este caso pone ahí un filtro, pero realmente vamos a llamarlo por su nombre, es una rejilla, lo que lleva justo detrás de esos orificios para evitar que se nos puedan meter insectos que puedan anidar dentro de la bomba y, bueno, pues de alguna manera al final crear allí lo que siempre solemos ver cuando abrimos una bomba, en la que se nos meten los insectos. Entonces, para evitar estas entradas de insectos llevan esas rejillas. Tenemos también un tapón de cebado, un gran tapón de cebado que sería este de aquí, que está en la parte superior, girándolo y desenroscándolo. Ahí debajo, justo del tapón, vamos a tener una válvula de retención y lo único que vamos a hacer por ahí es echar
1,5 litros de agua, es decir, fijaros la facilidad de instalación de esta bomba, tan sencilla como coger 1,5 litros de agua en una botella, quitar ese tapón, echarla por ahí y cerrar el tapón, aunque la tuviéramos aspirando hasta 8 metros de profundidad. Esto lo podríamos hacer así sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y, por ejemplo, en el caso de que hubiera algún tipo de posibilidad de que la bomba se quedase mucho tiempo parada con temperaturas demasiado frías, tendríamos también posibilidad de vaciarla, porque siempre si no va a tener agua en el interior, vaciarla a través del tapón de drenaje que va en la parte inferior. Ahí en la parte inferior le vemos. Luego, bueno, pues taladro de montaje, lógicamente tiene aunque la bomba no va a salir andando porque no tiene grandes movimientos, pero bueno, lleva unos taladros de montaje para lógicamente fijarla a cualquier base. Aquí vemos ahora el despiece de la bomba, que es algo también importante. Aunque la bomba os parezca aparentemente todo plástico, bueno, pues el fabricante Grundfos en este caso sabéis que se caracteriza siempre por una cierta calidad mínima. Entonces, realmente no es todo plástico, sino que podemos ver que lo que sería la carcasa del motor, esto de aquí, la carcasa del motor es de aluminio, ¿vale? Aluminio, eso sí, pintado, pero es aluminio, ya no es plástico, ¿vale? Vemos aquí también en este despiece las dos válvulas de retención, que serían esta y esta otra que tenemos aquí. Esas serían las válvulas de retención que lleva. Veríamos también un pequeño calderín que lleva incorporado también dentro de la propia bomba, que es un tanque de membrana, en este caso de 0,65 litros, que nos permite también amortiguar arranques y paradas, golpes de ariete, y nos permite también en el arranque, ese arranque progresivo, pues que evitar que nos caiga demasiado la presión, gracias a este pequeño calderín que tenemos integrado. Otra cosa muy importante y lo que diferencia este producto con respecto a cualquier cosa que vayáis a ver a día de hoy, por lo menos en la competencia, es el motor. Este motor que vemos aquí es un motor de gran rendimiento, es de los más altos rendimientos ahora mismo en el mercado. Estamos hablando de motor de imán permanente, refrigerados por agua, es decir, motores en este caso similares a los que llevan, por ejemplo, las circuladoras, las bombas circuladoras que se utilizan en calefacción de Grundfos. De hecho, la similitud es increíble, creo que es muy, digamos, sería bueno, no sería descabellado hacer una similitud total a lo que sería una bomba circuladora de este tipo, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso le han metido más impulsores y le han metido una serie de ayudas electrónicas para conseguir que esta bomba pudiera llegar a ser autoaspirante y darnos también presión. Entonces, esto sí que os he dicho que es muy importante. Motores de imán permanente. Este motor, hablamos de que Grundfos ya en sus motores de imanes permanentes tiene una eficiencia energética del orden del IE5. Si estáis familiarizados un poco con esto de las eficiencias, digamos que la menor eficiencia sería un IE1, IE2 sería mejor, IE3 sería mejor, IE4 sería mejor, y IE5 ya es ahora mismo actualmente la más alta eficiencia que hay. A día de hoy no hay más alta eficiencia en el mercado. Por ley, supuestamente todas las bombas y los motores eléctricos que se fabriquen, por lo menos de unas ciertas características en Europa, deben ser como mínimo IE3. Este estaría en torno al IE5. Como vemos, también lleva integrado el sensor de presión y la placa electrónica que iría ahí justamente, como decíamos, debajo de lo que sería el cuadro de mandos. Aquí vamos a ver ahora lo que sería el recorrido propiamente dicho del agua.
Como veis en la diapositiva, entraría el agua por la parte de la aspiración, donde nos pone el número 1, entraría a las turbinas, que son el número 2, irían hacia el motor, que es el número 3. Fijaros que realmente entra el agua dentro del motor, es decir, el rotor está bañado en el agua que estamos impulsando y a su vez ese agua que impulsa refrigera ese rotor y ya saldría hacia el exterior, dando presión al tanque de membrana y por supuesto a nuestra red, hacia el 6, que sería la salida. Cuando la bomba la tenemos funcionando en aspiración, funcionaría de esta otra forma, es decir, estaríamos aspirando de un tanque, pasaríamos por las turbinas, refrigeraríamos el motor y volveríamos otra vez hacia las turbinas, es decir, haríamos ahí un circuito cerrado intentando sacar todo el aire que hubiese en la instalación hasta que una vez que estuviese sacado ese aire ya pudiéramos volver a la diapositiva anterior, es decir, al sistema de funcionamiento estándar, que sería este otro sistema, es decir, una vez que ya hemos aspirado todo el aire, la bomba se comportaría de esta otra forma. Mientras que, volvemos a verlo, cuando la bomba está en aspiración, lo que haría sería estar sacando el aire y refrigerando el motor simplemente, no nos daría servicio. De ahí la importancia siempre también que aunque llevamos dos válvulas de retención, una de ellas está puesta en la aspiración, siempre es importante cuando la montemos en aspiración y mucho más si está a 8 metros de profundidad, montar en la parte inferior una válvula de retención, una válvula de pie, con filtro incluso mejor. E incluso también, puesto que estamos viendo que el agua que pasa a través de la bomba refrigera el motor, lo suyo sería también montar un prefiltro lo más fino posible para evitar también impurezas que nos entrase a la bomba y pudiera gripar de alguna manera el motor. Vemos también que lo que os comentaba al principio, gracias a la IP que tiene, en este caso ya no, las nuevas IPs no hablan de IP 40 y tantos, 50 y tantos o 60 y tantos, sino que nos hablan de la IP, en este caso X4, que sería el equivalente a una IP 40 y tantas de antes, que nos permitiría, digamos, la instalación de esta bomba en el exterior. Yo personalmente os recomiendo que siempre que tengáis que por narices hacer una instalación de este tipo, veis que lo podéis hacer, pero intentar siempre por lo menos protegerla cuando menos del sol y el rocío directo que pueda tener esta bomba en este tipo de instalación. Si os fijáis también, el que conozcáis un poco lo que son el mundo de las circuladoras, lo que vemos en esta diapositiva, en esta parte, es justamente la parte trasera del motor. Y no viene a ser nada más que un reflejo fiel de lo que sería una bomba circuladora, ¿vale? En la que vemos que normalmente la pegatina de Grundfos va puesta alrededor del motor y en el centro de esta pegatina llevaría justamente aquí en esta parte, digamos, lleva un tapón que quitando ese tapón tendríamos acceso a el eje de la bomba, al eje del motor, ¿vale? De forma que nosotros, al tener acceso a ese eje del motor, igual que con las antiguas circuladoras, ese eje lleva además una ranura, de forma que podríamos meter un destornillador, ahí quitando ese simple tapón meteríamos el destornillador, giraríamos el eje para ver que gira libremente. Esto es algo que normalmente yo os recomendaría también que hicierais, como servicio técnico lo recomiendo, que lo hagáis siempre que hagáis una instalación de este tipo, de
una bomba aunque sea nueva, ¿vale? Bueno, pues no está de más a lo mejor antes de ponerla en marcha, quitar el tapón y comprobar que gira libremente, que no está el cierre pegado al estar muy seco ni nada de esto. Eso una vez, por supuesto, también que hayáis echado el agua por el tapón de cebado. Bien, pues entramos ya en lo que sería el panel de control. El panel de control es lo más sencillo del mundo. Solamente se compone de 4 teclas en las que podemos ver el stop, la tecla de reset, subir o bajar presión. No hay más. Es tan sencillo de utilizar como veis. Y ahora vais a ir viendo también que no es necesario tampoco más, porque realmente lo que se trata es de que la bomba nos dé un confort suficientemente adecuado como para que todo el mundo esté, vamos, es decir, algo que nos funcione, algo que no nos dé problemas y que nos olvidemos incluso de que está presente. Cuanto más nos olvidemos, quiere decirse que mejor estará funcionando el sistema. En este caso es lo que se intenta con esto. Luego también vemos que tiene, como las circuladoras actuales de Grundfos, le han añadido esto que llama Grundfos el ojo de Grundfos, que es un poco con un golpe de vista nos va a decir realmente si la bomba está funcionando o cómo está funcionando. En este caso, cuando vemos esos paréntesis parados, y en verde estaría la bomba en modo espera. Cuando la bomba está funcionando, esos paréntesis estarían girando de forma que nos indica como si la bomba estuviera en movimiento el motor. Y cuando hay algún tipo de problema se pondrían en rojo. Vemos ahora también distintos ajustes que puede tener la bomba. La bomba puede ser ajustada entre 1,5 kg de presión y 5,5 kg de presión, como podéis observar aquí. De forma que cuando nos sale, por ejemplo, como está actualmente ahí ese punto que vemos en la parte izquierda, quiere decirse que estaría ajustada a 3,5 kg. Si os fijáis en la parte derecha, vemos los ajustes que cuando tenemos 2 luces activadas en la parte inferior, sería el ajuste correspondería a 2 kilos. Es decir, por ejemplo, imaginaros que tuviéramos la luz primera solamente encendida, que sería esta luz de ahí. Voy a intentar poner otro color si puedo. No. Bueno, espero que no quiero tampoco demorarme demasiado. Bueno, creo que se ve más o menos el círculo negro que pintáis. Si tuviéramos solamente esa luz indicadora, estaríamos hablando de que la bomba nos dice que tenemos regulación a 1,5 kg de presión. En el caso de que en vez de esa luz solamente estuvieran prendidas las 2 primeras, en vez de una sola las 2, nos indicarían 2 kilos. Si fuera solamente la segunda, 2,5 kilos. La segunda y la tercera serían 3 kilos. Solamente la tercera serían 3,5 kilos. Y así sucesivamente. Es decir, la bomba nos va a ir indicando de medio en medio kilo de presión, alternando entre una sola luz encendida o 2 luces. Vamos a ver. Ahora ya vamos a entrar dentro de lo que serían las alarmas que nos da este panel de control. Este panel de control nos da hasta 7 tipos distintos de alarma que van a proteger perfectamente a la bomba. Yo creo que por esto también Grundfos confía mucho en este sistema, hasta el punto de darnos esos 5 años de garantía, porque cree que su bomba merece realmente la pena, no solamente por construcción, sino porque supuestamente está protegida, y lo vais a ver ahora, casi que contra todo. Quizá, bueno, lo único contra el vandalismo no, pero bueno, eso ya no forma parte de este periplo. Vamos a ver. El panel de control, en el primer símbolo que nos indica, como veis además también no solamente nos indica
indica unos símbolos. Voy a pasar a la fotografía anterior. Un segundito. A ver, que parece que va esto lento ahora. Bien. Creo que ahí lo estáis viendo. No solamente nos indica unos símbolos, puesto que el problema que puede haber cuando hay algún problema en la instalación y se para la bomba es que te llama el cliente, el usuario, y te dice, oye, a ti como instalador, oye, me sale aquí un dibujito. Es complicado a lo mejor explicar el dibujito, es complicado que nos entendamos con el usuario. Entonces, si no nos entendemos, siempre debajo del dibujito, como podéis ver, nos dice también un numerito. Ese numerito, pues lógicamente, sabiendo y conociendo el producto, podemos saber realmente la alarma de la que estamos hablando. Porque a lo mejor el dibujito, la persona, cada uno nos puede hacer una interpretación libre de lo que sería ese dibujito. Entonces, el primero, estamos hablando de alto o bajo voltaje. La bomba está protegida contra alto o bajo voltaje, de forma que si no está dentro de los rangos estándar de uso de ese voltaje, la bomba no va a funcionar sencillamente. No la vamos a dañar, pero sencillamente se queda en espera de que la bomba esté realmente entre esos márgenes para poder ponerse en funcionamiento, siempre y cuando, por supuesto, nos superemos el aislamiento nominal del motor. Es decir, si el aislamiento nominal del motor son 600 voltios, lógicamente, si nos cae una chispa eléctrica que nos sube la tensión por encima de los 1000 o 1000 y pico voltios, está claro que vamos a achicharrar todo el sistema, como nos pueda pasar con cualquier sistema fotovoltaico de los que vosotros montáis y que sabéis y estáis al cabo de la calle de que esto es factible, y por eso siempre vosotros también soléis proteger todas vuestras instalaciones fotovoltaicas contra descargas eléctricas. Pero aún así, en este caso, si hubiera fluctuaciones en esa red eléctrica aislada, la bomba, si no está dentro de esos márgenes, la tensión no nos va a funcionar. La siguiente diapositiva nos indica el siguiente fallo, el segundo, nos indica ese círculo, digamos, con una X, la alarma es el número 2, y vemos que aquí sí que el ojo en cuestión se nos pone en rojo y se nos queda en rojo parado. ¿Por qué? Nos está indicando que la bomba se ha quedado gripada o bloqueada. ¿Por qué puede ser esto? Debido a lo que comentamos también antes, debido a que a lo mejor la bomba se ha tirado mucho tiempo parada, el cierre se ha quedado pegado porque no tenía agua, además, tal. En fin, pues podría ser un problema para que la bomba se quedase bloqueada el motor y no fuese capaz de moverlo. O incluso porque la tuviéramos en aspiración, no hemos puesto ningún tipo de filtro, la bomba ha aspirado suciedad del pozo y bueno, pues al final nos han llegado esas piedrecillas, esa arena a lo que sería el interior de la bomba y nos la han gripado. ¿Posibilidades de solucionar esto? Pues tan sencillo como lo que comentábamos antes. Quitaríamos el tapón posterior, meteríamos nuestro destornillador para intentar quitar ese gripaje y de esa forma, bueno, pues si con eso conseguimos solucionar el problema, la bomba se pondrá en marcha sin más dilación y a funcionar y ya está, no habría mayor problema. Si aún así no fuésemos capaces de quitar ese bloqueo que tiene la bomba, o al meter el destornillador viéramos que realmente está muy gripada, a lo mejor ya correspondería tener que desarmar y limpiar el interior. Eso ya hablamos de una tarea de mantenimiento quizá más compleja, e incluso si la bomba está en garantía podréis tener problemas a la hora de intentar vosotros hacer esa limpieza. Es preferible casi lo que estábamos comentando, llevarla si no a un servicio técnico que os la revisen. Por eso también os decía que cuando la montemos tanto en aspiración, yo creo que en general siempre yo montaría esta bomba con un sistema de filtro de entrada, un sistema de filtro de estos de polietileno, de estos que llevan una rejillita muy fina. No son caros y nos va a evitar todo este tipo de problemas. La siguiente alarma sería la del anticicling. El anticicling nos sale cuando hay algún tipo de fuga en la instalación
y la bomba, es decir, por norma general el anticicling lo que nos está indicando es que la bomba está arrancando y parando demasiadas veces. Es decir, no es un sistema o un uso, mejor dicho, normal de esta bomba. El que un grupo de presión esté arrancando y parando constantemente, digamos que no es algo que debe ser habitual en cualquier vivienda, porque nos indicaría que hay algo que nos está haciendo funcionar esa bomba, eso, arrancando y parando demasiadas veces. Podría ser una fuga en una cisterna, podría ser un grifo que gotea, o podría ser incluso sistemas de humidificación de estos que se montan en las terrazas en verano y que disparan, o una máquina de hielo, por ejemplo, que también dispara cada X tiempo y de forma periódica. Esto, la bomba tiene digamos, un contador interno que cuando hay un sistema, o sea, un flujo de arranques y paradas estándar, digamos, de más de 40 arranques y paradas constantes, pam, 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 pues ella entiende que ese uso no es un sistema normal de funcionamiento y nos daría este tipo de alarma, el anticicling. Pero la bomba aún así tampoco se bloquea, ¿vale? La bomba se nos queda ahí en ese estado y volvería otra vez a arrancar. Falta de agua, protección contra marcha en seco. Protección contra marcha en seco, pues está muy claro. Es decir, la bomba no le está llegando agua por el motivo que sea. Si la tenemos en red nos han cortado el agua del pueblo, o si la tuviéramos en un sistema aislado, pues imaginemos que estamos chupando de un pozo a 8 metros de profundidad y el pozo de repente pues ha bajado todavía más y la bomba ya no es capaz de aspirar. Entonces, en ese caso, la bomba nos va a dar fallo de falta de agua. Este fallo, os comento, no es un fallo de tipo instantáneo, es decir, no nos puede, y es lógico pensar esto, es decir, la bomba no se puede parar instantáneamente en cuanto le faltase agua, porque imaginaros que yo hago la instalación, pongo, hecho como decíamos, 1,5 litros de agua para cebarla por la parte de superior, por el tapón, lo pongo en marcha y luego resulta que tengo sin cebar toda la tubería de aspiración, esos 8 metros que decíamos. Pues imaginaros lo que pasaría si fuera instantáneo ese fallo. Tendría que estar constantemente reseteando o, no sé, tendría que estar, pues eso, de alguna forma intentar que aquello cebarlo siempre o tal. Entonces, para evitar que cuando hay algún tipo de escasez de agua o hay aire en la instalación o demás, la bomba pudiera detectar una falta de agua instantánea y bloquearse por ello, la bomba puede estar funcionando hasta 4 minutos o 5 minutos aproximadamente incluso, moviendo agua, batiendo agua en el interior, sin darnos realmente este fallo de falta de agua. Aún así, no os asustéis, no la va a pasar absolutamente nada a la bomba, ni el motor se va a calentar, ni las turbinas tampoco las va a ocurrir nada, puesto que tenemos como mínimo siempre, tenemos ese 1,5 litros de agua que habíamos echado desde el principio, eso siempre va a estar ahí, salvo que la drenemos. Si la drenamos por el tapón inferior, lógicamente ese agua desaparece y la falta de agua sí que nos daría en ese caso instantáneamente. Bien. Máxima presión excedida. Máxima presión excedida nos puede salir en dos casos. Nos puede salir en el caso de que tengamos la bomba puesta en red, a lo mejor la máxima presión que nos soportaría la bomba son 6 bares. Si la red, por lo que fuese, en un momento determinado nos da más de 6 bares, la bomba se va a ir a máxima presión excedida, nos va a dar ese fallo, el número 5. O también podría ocurrirnos una cuestión que es, digamos, de tipo de instalación. Es decir, la bomba puede aspirarnos hasta 8 metros de profundidad, pero la bomba tiene un máximo de 45 metros de altura de curva, ¿vale? Es decir, 4,5 kilos. Aún así, yo la puedo ajustar hasta 5,5 kilos. Es decir, ¿cómo puedo ajustarla hasta 5,5 kilos si la curva máxima de la bomba son 4,5 kilos? Muy sencillo, porque si la tenemos en red montada y tenemos una presión de entrada,
la presión de entrada que tengamos se va a sumar a la que nos da la bomba, con lo cual podríamos llegar hasta esos 5,5 kilos. Si la tuviéramos en aspiración, nunca vamos a poder llegar a esos 5,5 kilos. Esto significa que en el caso de que yo la tengo, imaginaros, a 8 metros de aspiración puesta la bomba y la subo hasta 5,5 kilos el ajuste, la bomba, normalmente, si yo cierro todos los grifos, ella va a intentar hacer lo que yo le he dicho, es decir, va a intentar darme los 5,5 kilos de presión para parar. Pero como no va a ser capaz de llegar nunca a esos 5,5 kilos, ¿vale? Pues al final una bomba convencional se quedaría funcionando permanentemente porque el ajuste que le he dado es superior a lo que ella es capaz de dar. Entonces se quedaría permanentemente funcionando hasta que al final se quemaría el motor. En este caso, esta bomba, para evitar que el motor se queme, lo que nos da es que estamos pidiéndole, digamos, en ese caso, más que máxima presión excedida, lo que significaría sería que estamos pidiéndole más presión de la que ella realmente es capaz de darnos. Luego, funcionamiento máximo de 30 minutos. Esto es una alarma que nos sale si la bomba es una especie de protección para que la bomba, si hay alguna rotura en la instalación o demás, pudiera estar tirando agua ahí indefinidamente. Es decir, un grupo de presión y más un grupo de presión doméstico no debería o no está pensado normalmente para que funcione más de 30 minutos. Entonces, bueno, pues la bomba, si funciona más de 30 minutos de seguido sin parar en ningún momento, asume que eso no es un funcionamiento normal y se pararía. Esto, bueno, puede ser contraproducente si llenamos una piscina, si tenemos un riego, demás. Por eso mismo, el fabricante nos dice que podemos incluso esta alarma desactivarla para evitar que en el caso de que tuviéramos ese llenado de piscina o demás, la bomba se pudiera parar accidentalmente en esos 30 minutos y volver a tener que rearmarla. Por último ya, la última alarma, que sería la 7, sería protegida contra temperaturas demasiado altas o demasiado bajas. Es decir, cuando hay sobretemperatura en el motor, la bomba se nos va a parar, y cuando la temperatura es demasiado baja, la bomba lo que va a hacer en ese momento es poner en marcha un sistema que ella tiene, digamos, de calentamiento. Es decir, en lugar de ponerse en marcha, mete una pequeña cantidad de tensión al motor, de forma que el motor calienta ese agua y calienta todo el agua interior de la bomba para intentar evitar que la bomba pueda estar funcionando con ese hielo que pueda haber en el interior. La bomba tiene, y se han hecho todos los test habidos y por haber, 150 pruebas distintas que han hecho en los bancos de prueba de Grundfos. La bomba es de fabricación 100% europea, cumple absolutamente con toda la normativa estándar europea, sin ningún tipo de problemas, y es un producto 100% europeo. Como os he dicho, nunca vais a ver esta bomba, por lo menos de momento, mientras los chinos no sean capaces de copiarla, no la vais a ver en el mercado con otra marca. Este es un poco el resumen de lo que es la bomba. La bomba es un grupo de presión constante, es autoaspirante, está preparada para ser instalada en el exterior, el nivel de ruido es muy bajo, 47 decibelios, las medidas muy compactas, la potencia máxima, ojo, máxima, real, de consumo son 550 vatios, y esto es lo importante para vosotros, 550 vatios de consumo real máximo, que no significa que incluso si solamente abrimos un grifo nos esté consumiendo eso, sino que puede consumir bastante menos todavía. Los caudales son de 3 metros cúbicos y máximo, entre 27 metros de altura y 45 metros, es decir, entre 2,7 kilos y 4,7 kilos de presión. Podemos ajustarla entre 1 kilo y 5,5. La temperatura del líquido pueden llegar hasta 45 grados y la presión máxima de trabajo son 6 bares. Aquí veríamos la curva que os decía antes, que vemos que solamente llega hasta 4,5 kilos. Por eso no podríamos ajustarla nunca a 5,5 kilos, salvo que tengamos presión de entrada ya que nos viene de una red de aguas públicas. Dependiendo, lógicamente, del tipo de instalación que hagamos, que es lo que os comentaba y os vengo comentando constantemente, así podremos hacer los ajustes. Es decir, con una aspiración, como vemos aquí, con una aspiración
desde un pozo abierto, nunca podríamos superar los 3,5 kilos. Porque si tenemos esa curva que hemos visto antes de 4,5 kilos y le tenemos que en este caso no solamente no tenemos presión de entrada, sino que además la bomba la hacemos aspirar 8 metros hacia abajo, esos 8 metros se descuentan de la altura máxima que es capaz de darnos. Es decir, si llegamos hasta 45 metros, le tendríamos que quitar esos 8 metros, prácticamente nos quedaríamos con esos 35 metros máximo, 35-37 metros máximo de altura. Perdón. Aquí vemos también las curvas dependiendo de, lógicamente, esa aspiración, si va a medida que vamos aumentando, los caudales van disminuyendo y a medida que vamos aumentando también la profundidad de aspiración, lógicamente la altura también va disminuyendo. Comparativa. Teníamos antes un grupo de presión compacto que lo llamábamos MQ, que era digamos una bomba con un press control incorporado. Era ya de por sí silencioso, pero aún así este todavía es más silencioso, es decir, en vez de 55 decibelios hablaríamos de 47 decibelios. Es decir, en vez de 55 hablaríamos de 47 decibelios. Es algo importante el ruido. Pero también podríamos hacer que esta bomba sea instalada en el exterior, mientras que la anterior solamente la podríamos instalar en el exterior con una protección. Otra cosa, y quizás sea lo más importante, es lo que hablábamos, el consumo, 550 vatios, fijaros, frente a 1000 vatios de nuestra bomba anterior, 1000 vatios, que es un poquito más de la mitad, pero para conseguir realmente el mismo trabajo, es decir, a 45 metros, 3 metros cúbicos. Realmente a 45 metros, 3 metros cúbicos. Para hacer el mismo trabajo estamos empleando casi la mitad de potencia. Eso es lo importante para vosotros, instaladores fotovoltaicos. Es autoaspirante en cualquiera de los dos casos, los dos modelos lo eran, y realmente solamente tenemos un modelo para la escala. Tampoco es muy complicado a la hora de elegir porque no hay más que ese. La parte posterior del motor es donde está toda la información de lo que sería la bomba. Y ya se cuentan con todo tipo de blister de repuestos para, en caso de necesidad, bueno, pues disponer de ellos sin ningún tipo de problemas. A la hora de hacer la instalación, yo os recomendaría siempre que montéis latiguillos flexibles, tanto en aspiración como en descarga, para evitar transmisión de ruidos, y montar también en la parte de la base una alfombrilla de goma o silent blocks de goma para evitar que, aunque la bomba es muy silenciosa, sí es cierto que si la metiéramos dentro de un mueble, esa vibración que se produce al mover el agua en el interior y el motor y demás, podría ser transmitida, esa vibración a lo que es el mueble o la parte donde estuviera sujeta, y producir un ruido que realmente no es un ruido propio de la bomba, sino que sería un ruido de instalación. Con esos latiguillos que os decía y con la alfombrilla o los silent block podríamos reducir todavía más el ruido, pues eso, hasta casi un 50%. Por último, los conectores que decíamos también que eran tenían una cierta movilidad, y es porque vemos también que estos conectores son esa forma semiesférica que llevan, nos permite ese movimiento de esos 5 grados más o menos. Son un accesorio el poderlos pedir en acero inoxidable. Y, en fin, esto hasta aquí ha sido la presentación. Espero no haber sido demasiado pesado, aunque creo que ya me estabais pidiendo abreviar, porque ciertamente se me ha ido el santo al cielo y son las 2 de la tarde. Sin más, pues cedo la palabra a Pablo de Orduña, y muchas gracias por vuestra atención a los que todavía sigáis por ahí. Gracias, Ignacio. Teníamos a lo largo de la presentación algunas preguntas. Hablaban de tema de agua con excesiva cal, posibilidades de mantenimiento, por un lado. Por otro lado, hablaban
de materiales de sustitución, de reparación, el tema de variador o presostato, posibilidades de sustitución sin cambiar la bomba entera. Y luego, en caso de apagón o de falta de red, si se resetea o se queda preregistrada la programación que tenías anterior y se resetea automáticamente. Y luego, bueno, pregunta Sergio un tema de precios estimados. Respecto al precio estimado, Sergio, comentar que está más o menos en torno a unos 400 euros de precio de instalador. El PVP Grundfos está en torno a 800, 850 euros. Y por parte del resto de preguntas, bueno, en algunas hemos contestado ya en la propia presentación, pero si quieres hacer un poco un resumen, Ignacio, de las preguntas, lo hablamos. Te paso la pregunta. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Bien, deciros que, bueno, como habéis visto en una de las últimas diapositivas, ya hay blisters de repuestos. Eso quizá Grundfos se ha adelantado un poco aunque ya se prevé que, bueno, son 5 años de garantía los que se dan y supuestamente la bomba, como veis, está protegida contra todo. Realmente no debería haber demasiados casos de averías. Yo sí os digo que se ha hecho una larga investigación. A mí esta bomba ya me la presentaron hace casi 2 años y ciertamente no ha salido al mercado hasta finales del año pasado, primeros de este, lo que significa que durante ese tiempo Grundfos ha estado haciendo sus propias investigaciones e incluso instalaciones instalaciones piloto para realmente ver el funcionamiento de esta bomba en estado real. Entonces, en cuanto a repuestos, por esa parte no estéis preocupados porque no hace falta, no es... Sé por dónde vais en ese caso porque os pensáis que pueda ocurrir a lo mejor lo mismo que pasaba con la SQFlex o pasa con la SQFlex. Bueno, pues en principio para esto sí hay tanto repuestos de cierre, repuestos de sensor, de placa, en fin, no hay ningún problema en ese aspecto. En cuanto al tema de falta de red, si hubiera falta de red, es decir, cuando se nos va la alimentación, tanto como cuando la desenchufo, cuando se nos queda la bomba programada con la última programación que tenía puesta. No, incluso los ajustes, todos los ajustes se van a quedar tal cual estuvieran antes de esa falta de red. Salvo que nosotros quisiéramos hacer una reposición de los ajustes de fábrica, que eso ya hay que hacerlo de otra forma, que bueno, ya es más de servicio técnico o más de instalador, bueno, de meterse un poco manos a la obra y ya si hubiera que hacer algún otro tipo de ajustes, que también si quisierais podríamos llegar a comentar. Te cedo la palabra de nuevo, no sé si hay alguna otra consulta o alguna otra cuestión. Pues parece que no. Bueno, volver a agradecerte, Ignacio, la presentación. Disculpad porque respecto a la hora prevista nos hemos ido un poco, pero creo que ha sido enriquecedor un poco para todas las partes. Agradeceros nuevamente a todos los asistentes la presentación y la atención disponible y bueno, emplazaros para la siguiente seminario online. Acabáis de hacer una pregunta, Pedro, sobre servicios técnicos en España. Puedes mandarnos un correo electrónico y nos pondremos en contacto contigo para cualquier duda. Agradecer nuevamente a todos, a Ignacio por el tiempo y nos emplazamos en el próximo seminario online. Os mantendremos informados.